Las creencias sobre lo que ocurre tras la muerte han estado presentes en la humanidad desde sus inicios. En el manuscrito prohibido que ahora se menciona, se detalla un periodo crítico de 49 días que se considera fundamental para el alma del difunto. No es solo un umbral, sino una travesía mística que definirá el destino del individuo en el más allá. Este texto ha sido ocultado de aquellos que no están listos para aceptar su revelación, pues algunos de sus pasajes podrían retar las nociones más arraigadas acerca de la existencia y la trascendencia. Los primeros días, según el documento, son un tiempo de transición que inicia justo después de la muerte, donde el alma parece perderse en un purgatorio de recuerdos y emociones. En estos días, el difunto revisita las experiencias más significativas de su vida, un viaje nostálgico que sirve como una especie de evaluación del ser. Cada memoria es como un eco que resuena a través de las capas del tiempo, provocando una profunda reflexión sobre lo vivido, lo amado y lo perdido. Este proceso no es inmediato. El alma se encuentra en un estado incierto, tan anclada a las vivencias terrenales que le cuesta desprenderse de la vida que acaba de dejar atrás. El manuscrito postula que durante este tiempo, el entorno de quienes aún están vivos puede influir notablemente en el viaje del alma. Recientes estudios de experiencias cercanas a la muerte han corroborado que muchos de esos que regresan hablan de una conexión extraño con sus seres queridos, un hilo de amor que parece trascender incluso a la propia muerte. Estas interacciones, aunque fugaces, pueden jugar un papel crucial para que el alma avance en su proceso. La pena, el llanto, pero también el amor, son aspectos que alimentan esta circunstancia espiritual. Conforme los días avanzan, el alma enfrenta una prueba en la que se le presentan decisiones sobre el camino a seguir. Hay relatos que sugieren que al llegar al séptimo día se presenta una especie de consejo de ancianos que se asemeja a un jurado de los actos de la vida anterior. Aquí, el alma es confrontada con su legado, su bondad y sus faltas se exponen, y se evalúa si está lista para entrar en la luz o si debe permanecer en el limbo de la incertidumbre. Todo esto tiene lugar en una especie de dimensión atemporal donde el juicio no es punitivo sino sanador. Uno de los aspectos más intrigantes del manuscrito es la mención a la figura de un guía espiritual que aparece en este momento crítico. Este ser, normalmente visto como un mentor o figura familiar, no está allí para juzgar, sino para dirigir. Sirve como una luz en la oscuridad que ayuda al alma a discernir el camino, aportando claridad y compasión en un momento de vulnerabilidad absoluta. La relación entre el guía y el alma puede cambiar la dirección del viaje en los días siguientes. Existen diversas interpretaciones sobre cómo estas guías pueden verse y cómo facilitan el avance hacia la siguiente fase de la existencia. Las páginas del manuscrito son un crisol de pensamientos ancestrales, una convergencia de ideas que a lo largo de los siglos han desafiado a las culturas y civilizaciones. La textura amarillenta del papel, desvanecida por el paso del tiempo, parece susurrar verdades ocultas, convicciones que han sido meticulosamente guardadas bajo un velo de tabú. Este texto, que ha evitado el ojo escrutador de aquellos en el poder, establece que el viaje del alma no culmina con la exhalación final del cuerpo, sino que inicia una travesía más compleja y enigmática. Al abordar las experiencias inmediatas que un alma encuentra en su tránsito tras la muerte, el manuscrito describe una serie de visiones y sentimientos que parecen universales, aunque profundamente personales. La angustia y el desconcierto son los primeros compañeros de este nuevo estado. A medida que la conciencia comienza a despertar a una realidad diferente, el alma se enfrenta a ecos de su vida pasada. Sentimientos de redención y arrepentimiento emergen como sombras, y cada recuerdo se manifiesta no solo como un reflejo de lo vivido, sino como el tejido mismo de la identidad en disolución. Los académicos han encarado el manuscrito con una mezcla de fascinación y desconfianza. Las implicaciones de su contenido son abrumadoras. ¿Por qué este relato sobre la muerte y la experiencia en el más allá podría ser considerado tan incomprensible, incluso peligroso? La respuesta parece residir en la posibilidad de que el conocimiento de esos días iniciales post-mortem pueda transformar nuestra comprensión de la vida misma. La realidad de este texto plantea preguntas fundamentales sobre el significado de la existencia, el temor a lo desconocido y cómo nuestras acciones en vida repercuten en nuestro destino final. Las descripciones del manuscrito sugieren que la etapa post-mortem no es un simple fenómeno de transición, sino una serie de pruebas y evaluaciones del espíritu. Los recién fallecidos encuentran que su esencia es examinada por fuerzas que trascienden la comprensión terrenal. Aquí radica el temor que provoca el conocimiento. Saber que cada decisión, cada acción,
Cada pensamiento tiene consecuencias que se manifiestan en un plano espiritual. La posibilidad de enfrentar el juicio de uno mismo, de ver la repercusión de nuestras elecciones reflejada en las experiencias de otros, es un horizonte aterrador. Aquellos que han tenido la osadía de estudiar el manuscrito han salido con una mezcla de revelación y miedo. La búsqueda de comprensión se convierte en un dilema moral. Será mejor vivir con la incertidumbre de lo que ocurre después de la muerte que confrontar la verdad de que cada alma será su propio juez en el umbral de lo desconocido. Este ciclo de examen y aprendizaje se presenta en el manuscrito como un acto sagrado, una oportunidad para la evolución del espíritu, pero también como una carga abrumadora que podría cambiar la forma en que las personas perciben su recorrido en el plano material. Por lo tanto, el manuscrito se erige tanto como un faro de esperanza como un espejo oscuro. La curiosidad intelectual puede llevar a la salvación, pero también a la desolación, encapsulando el eterno dilema de la condición humana. La búsqueda del conocimiento frente al temor de las verdades que podrían dañar el tejido de la vida misma. Los primeros momentos después de la muerte son enigmáticos, un laberinto de luz y sombra donde el alma se mueve a través de un paisaje oculto, bajo la bruma de la percepción. Al desprenderse del cuerpo parece que se inicia un suave deslizamiento, como si el alma intentara recordar cómo había sido el mundo, pero desde un rincón perdido en el tiempo. La confusión predomina. Una mezcla de familiaridad y desconcierto que embriaga al ser que por instinto intenta aferrarse a lo conocido. La esencia del alma, aún tan intrínsecamente ligada a lo terrenal, observa el cuerpo inerte con una mezcla de asombro y tristeza. Hay un estero de pensamientos que se entrelazan en una espiral. ¿Por qué se siente tan ligera, tan extrañamente presente y a la vez tan distante? La imagen del propio cuerpo, atrapado en silencio, puede resultar casi surrealista. La mente lucha por aceptar lo evidente, el cierre de un ciclo vital, mientras el alma contempla lo que ha dejado atrás, con la sensación inquietante de que el tiempo mismo ha decidido desplegarse de manera diferente. Los sonidos se atenúan y la temperatura varía. El alma percibe un espacio en el que no hay límites físicos, donde se siente un eco de cada respiración vivida. Es como si las emociones se estuvieran materializando, flotando en el aire, y esas memorias vibraran con profundidad, abrumando a la conciencia en este estado entre mundos. Las risas, las lágrimas, los rostros queridos que alguna vez llenaron el corazón, emergen de las sombras como visiones efímeras. Cada segundo se transforma y se alarga. La noción del tiempo se desdibuja. No hay prisa, no hay más juego de roles. En este estado liminal, la percepción se expande y el alma inicia un proceso de introspección, reflexionando sobre lo que fue, obligándose a confrontar lo no dicho y lo perdido. La vida parece recorrer un carrusel de momentos, un reflejo del amor que se experimentó y del sufrimiento que se soportó. La pregunta persiste, flotando en el aire inquieto. ¿Se puede sentir la presencia de quienes han dejado huellas imborrables en nuestra existencia? Es en este instante que se experimenta la revelación de que estamos más conectados de lo que creíamos. A pesar de la transición, las conexiones persisten, desafiando la noción de que la muerte termina con todo. Las sutilezas del amor, la compasión y los recuerdos siguen anclados en este nuevo estado, recordando a la alma que su viaje no ha concluido, sino que ha tomado una nueva forma. La confusión comienza a dar paso a una extraña claridad, como si el velo que oculta la verdadera naturaleza de la existencia empezara a desgastarse. Tal vez sea en este delicado equilibrio donde se vislumbra el verdadero significado de la vida y la muerte, un ciclo interminable de aprendizajes, de raíces que jamás se rompen, donde el ser humano, aun cuando se encuentra al borde de la inexorabilidad, se da cuenta de que la esencia permanece, vibrante en una realidad que aún no ha revelado todos sus secretos. A medida que el alma se adentra en la plenitud de su nueva existencia, un fenómeno sorprendente comienza a manifestarse. Visiones fascinantes y encuentros trascendentales que emergen del horizonte. Aquellos que han cruzado la frontera entre la vida y la muerte comparten relatos vívidos de seres de luz, figuras que parecen estar hechas de pura energía y recuerdos de seres queridos que han partido antes. Estas experiencias, que podrían interpretarse de diversas formas, se erigen como testimonios de una realidad más amplia, donde la luz y la conexión trascienden las limitaciones del plano físico. En el manuscrito, estas visiones se entrelazan con la narrativa del viaje del alma, ofreciendo una luz de esperanza y consuelo en momentos de incertidumbre. Las visiones suelen ser descritas con una claridad apabullante,
Muchos relatos hablan de cómo un resplandor etéreo aparece en la periferia de la conciencia, brillando intensamente y atrayendo la atención del que se encuentra en el umbral. Esta luz, se dice, tiene un estilo inconfundible, una calidez que rivaliza con el sol en su esplendor. Al acercarse, se revela una multiplicidad de figuras. Algunos reconocen instantáneamente a un ser querido, ya sea un abuelo o un amigo, que les sonríe con amor. Otros simplemente sienten una presencia divina, una fuerza que les envuelve con un abrazo reconfortante. Estos encuentros parecen estar imbuidos de un profundo sentido de conexión, como si el amor fuera un puente que une las dimensiones. Sin embargo, surgen cuestionamientos. ¿Son estas visiones verdaderas manifestaciones del más allá o meras ilusiones? Ilusiones irreales que surgen de una mente deteriorada por la cercanía de la muerte. La ciencia ha intentado desentrañar este misterio, sugiriendo que ciertas reacciones químicas en el cerebro podrían dar lugar a experiencias extraordinarias en momentos de crisis. No obstante, muchos defensores de la vida después de la muerte argumentan que ceder a estas interpretaciones científicas podría despojar de significado y propósito a estas experiencias humanas. El dilema es complejo. En última instancia, cada individuo debe decidir por sí mismo la validez de estas visiones, dependiendo de sus creencias y experiencias. Las visiones también pueden contener mensajes o presagios. Algunas personas sienten que estas figuras les ofrecen consejos sobre cómo vivir su vida de una manera más plena y auténtica antes de dejar este mundo. Los encuentros con estas energías sutiles a menudo son acompañados por un impresionante sentido de paz y claridad, revelando un sentido de profundidad que el mundo material, a menudo ocupado y ruidoso, se niega a proporcionar. Estos momentos pueden invitar al alma a reflexionar sobre su existencia, a sopesar las decisiones tomadas y los caminos aún por recorrer. A través del relato tejido en estas páginas, el manuscrito destaca no solo los aspectos de estos espectros luminosos, sino también la indudable humanidad vinculada a la experiencia de la muerte. En el ecosistema de la vida y la muerte, visiones y encuentros emergen como faros en la oscuridad, ofreciendo una guía serena y un sentido de continuidad que, aunque misterioso, puede ofrecer la paz que la mente busca desesperadamente. En este ámbito, lo sagrado y lo cercano se entrelazan, convirtiendo cada visión en una invitación a mirar más allá de lo visible y a abrazar la vasta expanse del amor que vive en el corazón del universo. La evaluación del tiempo en su profunda esencia se convierte en un vasto paisaje donde las memorias se entrelazan como hilos dorados. Cada instante vivido se transforma, no en un mero recuerdo, sino en un eco resonante que reverbera en las profundidades del ser. Las acciones, momentos de mi paso por la tierra, comienzan a desplazar su significado, revelando capas de conciencia que antes permanecían ocultas tras las formas efímeras de la realidad física. En este espacio temporal, donde la linealidad de los días se disuelve, las decisiones y los caminos elegidos adquieren una nueva dimensión. El tiempo, aquí, parece operar bajo leyes que desafían nuestra comprensión. Los días pueden sentirse como años, y los segundos parecen extendidos en un susurro eterno. Fruto de esta experiencia me enfrento a mis verdades más íntimas, las que durante la vida se disfrazaban de justificaciones. Las palabras no dichas y los abrazos faltantes retumban en el silencio. Se convierten en cargas casi palpables, viajando con el alma como sombras que niegan la luz. Encuentro un ángulo especial donde cada decisión, cada palabra y cada acción son revisadas con la precisión de un artesano, buscando entender cómo la intencionalidad detrás de ellas resonó en el tejido de otros corazones. Mi mente se llena de visiones de seres queridos, conocidos y hasta aquellos con quienes compartí breves encuentros. En esta fase de evaluación no solo contemplo lo que hice, sino lo que no hice. Reflexiono sobre los momentos perdidos de conexión y los espacios que dejé vacíos en las vidas de aquellos que se cruzaron en mi andar. Esa vislumbre de lo que podría haber sido, esa capacidad de habitar en el ¿qué pasaría si?, resuena profundamente. La empatía hacia el sufrimiento de los demás se vuelve más tangible, más real. La noción de separación entre el yo y el otro se desdibuja y descubro que cada acción tiene un impacto, una reverberación que se exalta más allá de la existencia física. Aquí, la búsqueda del perdón cobra un nuevo sentido. Ya no se trata de perdonar simplemente a los demás, sino de perdonarme a mí mismo por las decisiones que he tomado o, en ocasiones, por la inacción ante el dolor ajeno. Este proceso se convierte en un ritual casi sagrado, una práctica de liberación. Libero el peso de los arrepentimientos y abrazos perdidos, llevando conmigo el aprendizaje que cada experiencia encierra.
La liberación no es simplemente una oportunidad de paz, sino que invita a una transformación que resuena con el anhelo de trascender. En este viaje de contemplación, cada instante se convierte en una lección. Las elecciones parecen dibujar un mapa universal que conecta momentos, emociones y almas. Al girar cada hoja de este manuscrito de la vida, me doy cuenta de que la esencia de mi ser florece cuando elijo ser auténtico, compasivo y sobre todo consciente. Las huellas que dejo, aunque invisibles, siguen presentes en el vasto lienzo de la existencia, marcando no solo mi camino, sino también el de aquellos que vinieron después. La evaluación del tiempo, así, se convierte no solo en un momento de reflexión, sino en una invitación a vivir, con propósito y conexión. La ambientación de este dominio etéreo es un reflejo de las innumerables emociones que resuenan en el alma, casi como si el paisaje mismo estuviera vivo, conversando en un lenguaje subyacente que vibraba en perfecta sintonía con el corazón humano. Se pueden distinguir colinas borrosas en tonos de azul y verde, donde la hierba parece cobrar vida bajo un cielo que cambia constantemente de matices, como un cuadro impresionista hundido en una danza de luz y sombra. Cada destello de color, cada susurro del viento, erige un nexo profundo con las memorias y los anhelos de aquellos que se atreven a transitar por este lugar de intersección. En este ambiente onírico, el concepto del tiempo pierde su rigidez. Lo que una vez se entendió como líneas temporales definidas se convierte en un entrelazado de momentos, donde el futuro, el presente y el pasado coexisten en una armonía caótica. Experiencias ya vividas emergen como vislumbres añorantes. Las risas de una infancia lejana resuenan junto a la tristeza de despedidas, y cada emoción se siente tangible, casi como si fuese un objeto físico. La esencia misma del pasado inunda el espacio, donde cada rincón podría contar una historia. Cada sombra puede reflejar un eco de lo que fue. El alma, en su travesía, se encuentra rodeada de un resplandor suave que parece abrazar su ser. Una luz que no abruma, sino que invita a una introspección serena. Los caminos no son simples senderos, son arterias del entendimiento, donde cada paso es un paso hacia la autocomprensión. En este paisaje sin límites, la dualidad de la existencia se torna más manifiesta, la lucha entre la esperanza y la desilusión, la paz y la ansiedad. Todo ello propulsado por una fuerza invisible que empuja al viajero a confrontar sus propias verdades. A cada giro del camino, se presentan escenas que parecen surgir de la paleta del alma misma. Ríos de agua cristalina fluyen, simbolizando la continuidad, mientras que árboles que se alzan, majestuosamente parecen escuchar en reverencia. En este ámbito, el sonido toma forma. El murmullo del agua es su risa, el canto de los pájaros, un lamento cálido, y cada brisa lleva consigo fragmentos de conversaciones no pronunciadas. Todo se entrelaza en una sinfonía de sensaciones, trayendo a la luz la esencia de lo que significa realmente existir. Sin embargo, a medida que el caminante avanza, la pregunta más penetrante surge: ¿es este simple lugar de descanso un refugio temporal? ¿O es un umbral que lleva hacia una nueva fase del ser? Las transiciones se sienten inminentes, como si el propio paisaje lo llamara a moverse hacia un destino desconocido. Lo que se revela aquí no son solo lecciones del pasado, sino una invitación a explorar lo que está por venir. Así, en esta intersección entre lo tangible y lo etéreo, el alma acecha lo desconocido, preguntándose a sí misma a dónde la guiará el próximo paso. La influencia de los vínculos se entrelaza con la esencia misma de nuestra existencia. Mientras habitamos el plano terrenal, cada relación que cultivamos impacta en la forma en que nuestras almas se conectan, creando lazos que desafían incluso las fronteras de la vida y la muerte. Estos vínculos son como hilos invisibles que se extienden más allá de lo físico, forjando una red de amor y recuerdos que, en su viaje hacia el más allá, se convierten en el verdadero motor del alma. Es crucial entender que el amor no se extingue con la muerte. En cambio, se transforma y se intensifica. Las emociones que experimentamos mientras estamos vivos son los cimientos sobre los cuales se construye nuestra experiencia en el más allá. La tristeza de la pérdida, por ejemplo, aunque dolorosa, es un propósito multifacético. Este sentimiento no solo resuena en quienes se desplazan a otros planos, sino que también actúa como un catalizador en el proceso de sanación para aquellos que quedan atrás. La conexión emocional con los que hemos perdido se convierte en un camino hacia la aceptación y el cierre, permitiéndonos entender que ellos continúan siendo parte de nuestra trama existencial. Al atravesar el umbral de lo desconocido, el alma lleva consigo las impresiones más profundas de amor compartido y experiencias vividas. Las memorias de risas, lágrimas y momentos significativos forman un mapa emocional que guía a los seres queridos en la otra vida.
Este mapa, a su vez, es testimonio de los vínculos que han moldeado nuestra identidad. La esencia de quienes somos no se limita a nuestra carne, sino que se despliega en las conexiones que hemos forjado, creando un legado que perdura. Las almas que han dejado este mundo no se encuentran aisladas. En cambio, la unión con aquellos que aún luchan con el duelo actúa como una cadena que unifica ambos lados de la existencia. La energía del amor proporciona un grado de protección y consuelo en el viaje del alma, y las emociones que se sienten en la tierra reverberan en el más allá. La tristeza y la alegría son como ecos que se repiten entre los dos mundos, cada uno alimentando al otro de una manera misteriosa. Este tema nos lleva a cuestionar la naturaleza de nuestras experiencias post-mortal. Cuando miramos más allá de la muerte nos encontramos con un paisaje donde el amor y la conexión son el tejido que une las diversas dimensiones de la existencia. La interrogante se presenta: ¿cuánto de nuestra percepción del más allá está influenciado por la calidad y profundidad de nuestros vínculos emocionales? En este lugar etéreo las almas se reencuentran y las viejas amistades, romances y amores dejan su huella indeleble. La dualidad de esta experiencia, donde el amor y el desapego pueden coexistir, sugiere que la sanación es un proceso tanto personal como colectivo. Al cerrar la brecha entre este mundo y el próximo, descubrimos que el viaje del alma no es solo un acto de separación, sino también de unión, un recordatorio de que el amor es el norte constante que guía a las almas a través de la eternidad. El viaje del alma a través del vasto tejido del tiempo no es solo un recorrido físico, es un entrelazado de experiencias donde cada acción, pequeña o grande, deja su impronta indeleble. El karma, en su esencia más pura, se puede comparar con un sutil eco que resuena a lo largo de nuestras vidas y más allá de ellas. Es una fuerza que trasciende la mera existencia, manifestándose en cada decisión, en cada palabra pronunciada, en cada emoción expresada. A medida que uno se adentra en su propio viaje espiritual, el karma actúa como un espejo, reflejando no solo el pasado, sino también las posibilidades del futuro. Imaginemos a un viajero que ha plantado semillas a lo largo de su vida. Estas semillas, representadas por actos de bondad y compasión, o quizás de ira y desdén, germinan en diferentes momentos, floreciendo en experiencias que marcan su espíritu. En el momento de la transición a la otra vida, el alma se encuentra en un jardín rico en matices y colores, en el cual cada flor lleva el sabor de sus decisiones. Pero este no es un jardín cualquiera. Es un paisaje vivo donde las sombras de las acciones pasadas se entrelazan con la luz de las oportunidades, mostrando no solo lo que ha sido, sino también lo que podría ser. El karma no actúa de manera binaria. No se trata simplemente de recompensas y castigos. Es una dinámica de aprendizaje y evolución. Ante el umbral del más allá, el alma se enfrenta no solo a los resultados de su comportamiento, sino también a las lecciones que aún no ha podido asimilar. Este momento se convierte en una encrucijada, un momento en el que se debe tomar conciencia de lo que se ha cultivado. Cada experiencia de vida se convierte en un hilo en el tapiz de su existencia, y este tapiz, al desdoblarse, revela patrones que hablan de crecimiento y transformación. El proceso de confrontar el karma es en sí mismo una oportunidad para la redención, como un jardinero que debe desmalezar su jardín antes de permitir que crezcan flores nuevas. El alma debe enfrentar los aspectos de sí misma que aún no ha querido reconocer. A veces, estas sombras pueden parecer abrumadoras, pero es en este ejercicio de valentía donde reside la verdadera fortaleza. Cada desafío que enfrenta se vuelve una puerta hacia la comprensión más profunda, un paso hacia la luz que eventualmente guiará su camino. Al llegar al corazón de este jardín espiritual, el alma se da cuenta de que el viaje no ha terminado. Más bien, ha comenzado una nueva fase. Enfrentarse al karma no es un castigo, sino una invitación a aprender los matices del amor, de la aceptación y del perdón. Lo que parece ser un retroceso en realidad puede ser un avance en la espiral del crecimiento del alma. En este espacio sagrado, las posibilidades son infinitas y cada acción, cada emoción, cada experiencia se convierten en peldaños hacia la evolución espiritual. El karma, en su profunda sabiduría, conduce a cada alma a convertirse en el arquitecto de su propio destino, invitándola a sembrar, cultivar y cosechar por la eternidad. En el silencio del limbo, donde el tiempo carece de significado, el alma flotaba entre las sombras de sus recuerdos. Era un vasto océano de experiencias, un caleidoscopio de emociones que se agolpaban, susurrando verdades olvidadas y lecciones no aprendidas. Aquí, en este espacio etéreo, las murallas del juicio no eran de piedra y metal, sino de introspección y autocomprensión. Cada alma se enfrentaba a un espejo, un reflejo que no distorsionaba, sino que iluminaba su esencia más profunda.
Las luces fluctuantes en el ambiente etéreo danzaban, como si la misma energía del universo se viera atraída por la travesía de cada ser en su búsqueda de comprensión. Este juicio no era un castigo, sino un encuentro personal con uno mismo, un recuento de acciones y omisiones que en vida habían marcado el camino recorrido. Se trataba de explorar los paisajes de la alegría y la tristeza, de leer entre líneas las decisiones que habían conducido a su estado actual. Cada emoción se manifestaba como una representación, formas vaporosas que aparecían y desaparecían, recordatorios de momentos importantes que habían dejado su impronta. La culpa y la alegría, el amor y la ira, eran compañeros constantes en esta travesía. Ante la profundidad de su ser, el alma se sentía incómoda y acogida, vulnerable y fortalecida. Cada imagen traía consigo la oportunidad de aprender, de navegar las aguas turbulentas de sus elecciones pasadas. El juicio, abrumador y al mismo tiempo reconfortante, revelaba la naturaleza multifacética del alma. Cada logro coronado de orgullo en vida brillaba intensamente, un faro que guiaba hacia la comprensión del valor intrínseco del esfuerzo y la dedicación. Pero en contraste, también estaban las sombras de los fracasos, aquellas decisiones que habían causado dolor o decepción. Era en este contraste donde residía la verdadera enseñanza. Aquí, el alma podía confrontar cada error como un maestro, una oportunidad para cultivar la compasión y el perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Mientras la danza de recuerdos continuaba, la atmósfera se impregnaba de un entendimiento palpable. Las almas no eran solo evaluadoras de sus destinos, sino participantes activos en la creación de su propia salvación. En este proceso, la noción de juicio se transformaba. No era un acto de sentencia, sino de liberación. La carga emocional se volvía más liviana, y las lecciones se entrelazaban revelando conexiones invisibles entre las experiencias vividas. Las almas comenzaban a ver que cada instante, cada decisión, por insignificante que pareciera, había tejido una rica tapicería de vida. Así continuaba este viaje, una evaluación profunda que no buscaba castigar, sino elevar. Mediante este examen crítico, las almas se adentraban en un ciclo de autocomprensión que prometía crecimiento y enriquecimiento. Este juicio benigno, una herramienta de transformación, guiaba a las almas en su camino hacia un futuro donde cada experiencia se veía no como un fin, sino como un peldaño hacia mayores alturas de entendimiento y amor. Al cruzar el umbral que separa la evaluación de la llegada al reino de los espíritus, el alma se encuentra inmersa en una experiencia transformadora. Es como si al dejar atrás la vida terrenal, se despojara de las capas de la existencia física y accediera a una dimensión donde todo es más ligero y etéreo. Aquí, el tiempo no transcurre de la misma manera. Sus limitaciones se desvanecen, permitiendo que las almas exploren la vastedad de su nueva comunidad sin la presión constante del tiempo lineal. Este espacio no es solamente un refugio, es un eco vibrante de las historias, anhelos y conexiones que cada alma ha forjado a lo largo de sus existencias pasadas. Al llegar, las almas se sienten atraídas unas hacia otras como si un hilo invisible las uniera. Las afinidades y las resonancias de experiencias compartidas crean la base de un nuevo tejido social. En este lugar, los sentimientos de soledad y separación que pudieron habitar en sus vidas anteriores se disipan, dando paso a una sensación de hogar. Aquí, cada interacción es un intercambio de sabiduría y empatía. Las almas no solo se cuentan sus vivencias, se abrazan en una comprensión profunda, casi telepática, que trasciende la necesidad de palabras. Los vínculos formados en el reino de los espíritus no se limitan a la memoria del pasado. También son una exploración de lo que se ha aprendido y lo que aún queda por descubrir. Cada encuentro entre almas es una oportunidad de crecimiento mutuo, donde cada relato compartido añade una capa de entendimiento a la cohesión de la comunidad. Los espíritus, al ser seres de luz, se ayudan unos a otros a sanar las heridas que pudieron haber surgido durante sus vidas, reconociendo que el camino hacia la plenitud espiritual es más fácil cuando se recorre en compañía. La esencia de este reino no radica únicamente en el conocimiento acumulado de vidas anteriores, sino en la creación de un entorno propicio para la sanación y la solidaridad. Las almas comienzan a formar grupos y comunidades, donde la diversidad de experiencias se celebra y se utiliza como un recurso colectivo. Así, la vida después de la muerte se revela como una forma evolutiva de comunidad, un espacio donde el apoyo mutuo se convierte en el hilo conductor de la existencia. La unión de espíritus no solo se basa en lo que se ha vivido, sino también en lo que se puede co-crear en este nuevo estado.
Este concepto de comunidad espiritual invita a reflexionar sobre la naturaleza del ser y la interconexión de todas las almas. La vida después de la muerte no es un final, sino una continuación. Un ciclo donde el aprendizaje no se detiene y la cooperación se convierte en la piedra angular de la existencia. Así, al entrar en este reino, las almas no solo se encuentran, comienzan a comprender que son parte de una sinfonía universal, donde cada una de ellas toca una nota única en el vasto acorde de la eternidad. Las almas, al cruzar ese umbral donde se entrelazan el tiempo y el espacio, descubren una dimensión donde la dualidad de la existencia se diluye. En esta etapa de transición, el manuscrito revela que existe una conexión etérea que mantiene unidas las experiencias de las almas con las vidas que dejaron atrás. Este lazo, aunque apenas perceptible, actúa como un hilo de luz que se extiende a través del tiempo, permitiendo que las almas se reconecten con sus seres queridos. Durante la fase de reconciliación, el alma se encuentra en un estado de observación y reflexión. Puede atisbar la vida que ha dejado, como un espectador que se asoma a una ventana. En este espacio puede sentir de manera intensa las emociones que experimentan sus allegados. La tristeza de la pérdida, el amor que aún perdura y la añoranza se entrelazan como notas de una sinfonía melancólica. Al tomar conciencia de estos sentimientos, el alma no solo mira, sino que también escucha. Cada risa, cada lágrima, cada palabra susurrada en su nombre resuena en su ser, creando un eco que es acogedor y doloroso al mismo tiempo. Este proceso de observación puede proporcionar consuelo y en ocasiones también un profundo sentido de tristeza. Para aquellos que han perdido a un ser querido, este momento puede servir de bálsamo. Al percibir que su amado aún se interesa por ellos, que observa y acompaña sus vidas, se siente un lazo que no se ha perdido del todo. Una conexión que trasciende la muerte. Esta conexión puede ofrecer un sentido renovado de propósito y esperanza, sabiendo que la vida continúa a pesar de la ausencia física. Sin embargo, la experiencia no es unívoca. La tristeza puede imponerse al consuelo, abrumando a quienes han sufrido la pérdida. El alma que observa puede sentir el dolor que sus seres queridos llevan en el corazón, y este sufrimiento compartido puede ser desgarrador. La culpa surge con frecuencia en estos momentos. El alma se pregunta si, de alguna manera, su partida causó ese sufrimiento. A través de esta experiencia, los límites del amor y la pérdida se desdibujan, dejando a las almas reflexionando sobre el impacto de su existencia en la vida de los que quedan atrás. Los que sufren la pérdida de un ser querido pueden descubrir que su dolor es más profundo, pero también más lleno de amor. Al sentirse conectados en este nuevo nivel, pueden empezar a entender la pérdida de una manera diferente. Es posible que comiencen a notar señales, susurros del alma que han partido, pequeños recordatorios de que el amor persiste más allá de lo tangible. Esta nueva perspectiva ofrece la oportunidad de sanación, un camino que lleva a la reconexión no solo con el alma que las ha dejado, sino también consigo mismas, aprendiendo a llevar esa pérdida con gracia y recordando que el amor nunca se desvanece, solo se transforma. El viaje posmortal es un fenómeno que, aunque se encuentra más allá de la comprensión terrenal, revela verdades profundas sobre la existencia y el propósito del alma. Dentro de esta travesía, las experiencias vividas se convierten en faros de luz, iluminando el camino para aquellos que aún luchan por encontrar su lugar en el mundo. Cada alma, al desprenderse de su forma física, lleva consigo un compendio de lecciones, las cuales son invaluables en la búsqueda de conocimiento y significado. Las almas que han transitado por la experiencia humana regresan como guías. Estas entidades, una vez vinculadas a un cuerpo, ahora habitan el vasto espacio de la existencia espiritual, donde la percepción se entorna hacia una dimensión más clara. Es en este plano donde se produce la transferencia de sabiduría. Las lecciones se entrelazan entre sí, formando un tejido que sostiene la continuidad de la experiencia humana. La esencia de lo vivido es compartida con aquellos que en su búsqueda por respuestas sienten la necesidad de conectarse con algo más grande que ellos mismos. En el éter de estas comunicaciones, las almas no solo narran sus historias, también ofrecen consejos prácticos y revelaciones que superan las limitaciones del tiempo. El duelo, la alegría, el arrepentimiento y la redención son temas recurrentes que resuenan a lo largo de las generaciones. Cada relato es una invitación a reflexionar, un llamado a mirar más allá de lo evidente. La inspiración fluye como un río, y aquellos que escuchan encuentran en estas enseñanzas un consuelo y un impulso renovador para afrontar sus propias batallas. Es fascinante pensar en cómo estas lecciones se han almacenado a lo largo de los eones,
sirviendo de guía para los buscadores incansables de la verdad. Desde las antiguas civilizaciones que veneraban a sus ancestros hasta las religiones modernas que abogan por la conexión espiritual, el anhelo de comprender lo desconocido parece ser un hilo conductor que une a la humanidad. Las almas que se convierten en mentoras trascienden el tiempo, capitalizando su dolor y alegría para enriquecer la existencia de otros. Sin embargo, el legado de estas lecciones no es estático. Por el contrario, se transforma y evoluciona con cada nuevo corazón que empiece su viaje para descubrirse. La sabiduría se adapta a las realidades del presente, permitiendo que cada generación integre enseñanzas atemporales a su contexto social y emocional. Como un viejo árbol que crece y se bifurca, el conocimiento se expande para abarcar nuevas formas de entender el amor, la pérdida y el sentido de la vida. A medida que las almas comparten sus relatos, se teje un linaje invisible, un Nemr, que conecta el pasado con el futuro. Este legado, aunque etéreo, se manifiesta en acciones cotidianas, decisiones millonarias y pequeños gestos de bondad. La enseñanza se convierte en vida, y en cada residente de la Tierra se despierta un eco de esas enseñanzas, guiándolos hacia una mayor comprensión y aceptación de su propia historia. En última instancia, preguntarse si esta sabiduría perdurará es perderse en el profundo océano de la experiencia humana, una corriente interminable que siempre buscará expresar la esencia de lo que significa ser. En la vasta y compleja estructura del universo, la reencarnación no se presenta como un castigo o una carga, sino como una oportunidad sublime de renovación y crecimiento. Cada vida es un capítulo en un libro interminable, donde las almas van adquiriendo sabiduría, experiencias y lecciones que de otro modo permanecerían ocultas en la nebulosa de la existencia. En este ciclo, cada muerte no es el final, sino la puerta que se abre a nuevas posibilidades. La reencarnación permite a las almas, como viajeros incansables, volver a la tierra, una vez más, para enfrentar nuevos desafíos y experimentar la diversidad de la condición humana. Algunas almas, a lo largo de su recorrido, pueden sentir que han dejado asuntos sin resolver o que no han alcanzado el potencial que sus experiencias pasadas les ofrecían. Estas almas, impulsadas por un deseo de redención o de crecimiento, eligen una vez más encarnar en la realidad terrenal. Es como el eco de un susurro persistente que llama a la acción, instándolas a buscar la esencia de su ser en contextos y relaciones diferentes. Este ciclo de vida y muerte es un viaje continuo donde cada destino ofrece sus propias lecciones y cada conexión trae consigo la raíz de un aprendizaje vital. Al regresar, muchas almas están más conscientes de sus elecciones pasadas. Esta autoconciencia no siempre se manifiesta como un conocimiento directo, sino como una intuición empleada en la búsqueda de una vida más plena y significativa. Las decisiones que enfrentan en cada nueva existencia están matizadas por la memoria fragmentada de vidas anteriores. Un rastro de experiencias que, aunque no siempre son recordadas de manera clara, influye en sus acciones y motivaciones. Por eso, la esencia de la reencarnación implica un viaje de sanación, donde cada vida ofrece las oportunidad de confrontar las sombras del pasado y abrazar la luz del entendimiento. Es en las pruebas y tribulaciones que las almas pueden encontrar su verdadero camino. Aquellos que han cometido errores en vidas anteriores tienen la oportunidad de rectificar su rumbo, de volver a conectarse con aquello que perdieron o nunca alcanzaron. Esta búsqueda de redención frecuentemente se presenta a través de relaciones complejas, donde el amor, el perdón y la comprensión son las herramientas esenciales para salir adelante. La reencarnación, entonces, se convierte en un ciclo de autodescubrimiento, en el que las interacciones entre las almas son a menudo el espejo que refleja lo que aún necesita ser sanado y abrazado. El viaje del alma no se mide solo por el número de vidas vividas, sino por la profundidad del aprendizaje experimentado en cada una de ellas. La reencarnación abre un espacio donde el tiempo se disuelve, y cada día representa una nueva oportunidad de crecimiento. Es un recordatorio constante de que, aunque el dolor y la pérdida son inevitables, también lo son la oportunidad y la redención. La vida, con todas sus complicaciones y maravillas, es un testimonio de la capacidad del alma de elevarse, de aprender y de encontrar su lugar en la intrincada danza del universo. En la búsqueda perpetua de significado y conexión, la reencarnación se revela como una sublime segunda oportunidad para aquellos que anhelan redimirse y trascender. Al alcanzar el final de los 49 días, las almas se encuentran en un umbral donde la comprensión del amor se transforma en una experiencia divina. Este amor que emerge no es simplemente la suma de los recuerdos afectivos ni la nostalgia de lo perdido. Es un amor puro,
incondicional, que se despliega más allá de cualquier interpretación humana. Se presenta como una luz que atraviesa la oscuridad y se manifiesta en formas que desafían la lógica y el tiempo. En este espacio vasto, cada alma empieza a recordar que su esencia está entrelazada con la de todas las demás. La esencia del amor eterno se manifiesta al meditar sobre las bondades y los sacrificios de aquellos que han amado auténticamente. Se recuerdan momentos de alegría compartida, de risas que traspasan la barrera de lo material. Sin embargo, también se traen a la memoria los instantes de dolor y de separación. Estos momentos, lejos de ser obstáculos, se convierten en lecciones esenciales dentro del viaje del alma. Comprender que incluso el sufrimiento puede... La acción del amor resulta liberador. Al renunciar a los miedos y a la angustia de la pérdida, las almas comienzan a recordar que el amor nunca se extingue, simplemente se transforma. Este amor entonces, develado en su forma más pura, permite a las almas experimentar una conexión directa con el universo. Al abrazar la idea de que cada ser y cada acción son interdependientes, se dan cuenta de que sus emociones y elecciones tienen ecos que reverberan en todos los rincones del cosmos. El amor desata una reacción, una energía que se expande más allá del individuo y crea un tejido vibrante que une a todas las criaturas. En este estado, amor y energía se entrelazan, y las almas comprenden que son responsables, no solo de su propio viaje, sino del viaje colectivo que comparten. A medida que pasan estos días de introspección y revelación, la percepción de lo que significa amar se amplía. Los vínculos que antes se consideraban específicos y limitados, ahora son vistos hacia una conexión universal. Se despojan de la noción de amor posesivo para abrazar un amor que es liberador. Este amor se manifiesta en el deseo de ver a otros florecer, de celebrar sus logros como si fueran propios, de reconocer que cada vida es una obra maestra en constante creación. Las almas empiezan a discernir que el amor eterno no solo está presente en el vínculo entre parejas o entre familia. Este amor omnipresente se descubre en las sonrisas de total desconocidos, en un amanecer, en la serenidad que se siente al ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Con cada revelación sus corazones se abren más y el sentimiento de unidad con todo lo que existe se vuelve ineludible. En este reconocimiento encuentran la paz, el consuelo y el coraje de seguir adelante, llevando consigo la esencia del amor eterno que acecha en su interior, lista para ser compartida con el mundo.